Muy buenos días. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8. Libro de los Apóstoles, Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 8, versos 9 al verso 24. Dice así la palabra de nuestro Dios en el libro de Hechos, capítulo 8, versos 9 al 24. Ya desde antes había en esta ciudad un hombre llamado Simón, que, jactándose de ser un gran personaje, practicaba la hechicería y asombraba a la gente de Samaria. Y todos, desde el más pequeño hasta el más grande, le prestaba atención y exclamaba: este hombre es al que llaman el gran poder de Dios. Lo seguían porque por mucho tiempo los había tenido deslumbrados con sus artes mágicas. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba las buenas noticias de mi reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. Simón mismo creyó y después de bautizarse seguía a Felipe por todas partes, asombrado de los grandes milagros y señales que veía. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo, porque el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos, solamente habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Verso 17. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. Y al ver Simón que mediante la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero y pidió: denme también a mí ese poder, para que de todos a quienes yo les imponga las manos reciban el Espíritu Santo. Verso 20. Que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. No tienes arte ni parte en este asunto, porque no eres íntegro delante de Dios. Por eso arrepiéntete de tu maldad y ruega al Señor, tal vez te perdone al haber tenido esa mala intención. Veo que vas camino a la amargura y a la esclavitud de la maldad. Rueguen al Señor por mí, respondió Simón, para que no me suceda nada de lo que había dicho. Les invito a que podamos pedir la dirección de Dios. Señor nuestro Dios, queremos agradecerte por esta tu palabra y queremos rogarte, Señor, que esta palabra nos guíe a la verdad y podamos a través de ella aprender más de tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Y queridos hermanos, hermanas, hay unos posibles títulos que se podría dar a este tema, a este texto.
Uno de ellos quizás sea lo que el dinero no puede comprar y tu corazón necesita. Y quisiera hablar un poco de este texto para que podamos entender algunas cosas importantes que creo que como iglesia necesitamos recordar y tener en claro. Pero antes de esto, quisiera contar una historia, la historia bíblica. En el Antiguo Testamento encontramos a Naamán, un hombre poderoso, general, que tenía una lepra. ¿Sabe la lepra, no? Esa enfermedad que significaba que partes del cuerpo, que había una heridas, había eh, esa persona tendría que estar fuera de la ciudad porque podía contagiar a otros. Era como una sentencia de muerte en vida. Entonces este hombre poderoso, sirio, leproso, es milagrosamente sanado. Al lavarse en el Jordán por la instrucción del profeta Eliseo. Y este Naamán, lleno de gratitud, de alegría, al ver la nueva realidad que está viviendo, él decide pagarle, ofrecer talentos de plata, vestidos costosos. Y la respuesta de Eliseo es, no acepto. La respuesta es, la gracia del Señor no se cobra. Entonces este hombre Naamán busca agradecer ofreciendo estas cosas. Recuerden, da bienes y en gratitud ofrece esto. Pero lo que vemos es que Eliseo no acepta. Eliseo no acepta estos regalos. Sin embargo, si ustedes quieren luego ver en Segunda de Reyes capítulo 5, sin embargo, Geisí, que era el criado de Eliseo, vio aquellas riquezas, corrió atrás de este general, Naamán, y mintió en nombre de Dios. Y aceptó los regalos, aceptó el dinero. Pensó que quizás podría usar estas cosas para el propio beneficio. ¿Y saben cuál fue la consecuencia? Este criado, Jay-Z, criado de Eliseo, del profeta Eliseo, que había ido a recibir estos regalos que Eliseo no había aceptado como consecuencia de la respuesta a la sanidad de este hombre. La consecuencia fue que la lepra de Naamán pasa para quién? Para este criado. Este hombre que corrió tras los regalos, los beneficios que Eliseo había negado a aceptar, ahora trae como consecuencia para su vida la lepra. Y quisiera iniciar preguntando sobre la gran tentación de este hombre llamado Jay-Z, este criado, que se había vestido, quizás había escuchado los milagros, había visto al profeta realizar, había escuchado la palabra de Dios, veía los milagros que Dios hacía a través de él, pero con su corazón nunca había sido transformado. Era un religioso como unos más. Este hombre prefirió beneficiarse de algo que Dios da de gracia. Este hombre es un hombre codicioso que quiere para sí
de esas bendiciones que no le son propuestas para él. Tiempo después, en el Nuevo Testamento, vamos a encontrar la historia de este Simón. Quiero que podamos entender el puente del Antiguo Testamento para el Nuevo Testamento de estas dos realidades. De este siervo del profeta Eliseo que busca para sí beneficiarse, habiendo escuchado, conocido, habiendo oído de Dios, este hombre está distante de Dios, habiendo testificado de los milagros del Señor, este hombre busca beneficio para él. Y la pregunta que quiero iniciar es esta. ¿Es mi corazón recto delante de Dios? ¿Es tu corazón y el mío recto delante de Dios? ¿O simplemente has aprendido a usar el lenguaje de los rituales, de la religiosidad, de esta apariencia de fe, de esta apariencia de conocer la verdad, pero simplemente esta verdad no ha entrado a tu corazón? Y quizás tú ya estés pensando que este mensaje viene a confrontar tu vida y de hecho viene a confrontar las estructuras de tu corazón, de tu mente, de tu pensamiento para entender cuál es la realidad de la cual debes vivir. Hombres y mujeres pueden asistir a la iglesia toda su vida, pueden bautizarse, servir en múltiples funciones delante del Señor en la iglesia. Incluso pueden estar diciendo amén a todo lo que alguien puede estar predicando y morir sin haber conocido al Señor. Y morir sin haber conocido al Señor. Tú puedes estar en la mayor efervescencia, puedes estar inmerso en en ese activismo que el mundo nos propone, ¿no? Entendemos que cuando alguien está ocupado, dice, este hombre es importante. Y entendemos que en la iglesia, cuando alguien está muy ocupado en las cosas, dice, este hombre es muy espiritual. Y yo quiero mostrar en esta mañana una realidad a la cual Simón es tentado. Entonces, puedes estar diciendo, qué interesante sermón, y domingo tras domingo estar aquí presente o estar escuchando en las redes sociales. Pero el libro de Hechos viene a confrontar una realidad palpable, visible para tu vida hoy. Ahora quiero que vayamos un poco al texto de Hechos, el capítulo 8. Recuerden que hemos estado hablando sobre este texto, sobre el evangelio que llega a esta región de Samaria. Interesante, porque si vemos el libro de Hechos capítulo 1, el verso 8, que ya nos va a hablar de los lugares a los cuales el evangelio está llegando. Es como si pudiéramos decir, llega a Lima y de Lima va para el Callao y del Callao va para las próximas regiones. El evangelio viene avanzando de esta manera. Felipe está predicando a Cristo, los enfermos eran sanados, los oprimidos por espíritus inmundos eran libres. Y había un gran gozo en aquella ciudad, dice el texto. Pero en medio de este avivamiento, de este despertar, de este jolgorio y esta alegría, aparece la figura de Simón. Interesante porque si hubo persecución en la iglesia a los inicios, recuerden, ¿no? Hubo una persecución, hubo muerte. Pero ahora ustedes pueden percibir cómo es que Satanás viene a instigar, a tentar a la iglesia. Un hombre llamado simplemente Simón, inicia el texto diciéndonos que era en medio de esta renovación, en medio de esta alegría de la ciudad, en medio de Samaria que viene a conocer el mensaje de salvación, el evangelio. Un hombre llamado Simón, que tenía por sobrenombre el Grande, que era hechicero, pero dice que el texto que también creyó
y todo parecía normal, ¿no es verdad? Ah, qué bonito es saber que hay una nueva persona, un nuevo convertido, llegó a la iglesia y este hombre antes era hechicero, era un mago. No era como aquel mago que uno ve en la televisión, ¿no? Ah, mete la mano en el sombrerito y saca pues un animalito o muestra unas cartitas y dice, ah, bueno, hacen magia y desaparecen las cosas. No, esto es condenado por Dios. Y sin embargo, en el verso 21 dice el texto dice, no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Aquí está la tensión, aquí está el problema. Como líderes, uno al ver que el Evangelio tiene un poder de transformar las vidas, uno dice, qué alegría, qué gozo, gente está siendo convertida. Es el poder del Evangelio que está transformando vidas. Pero vea lo que dice en verso 21. El verso 21 nos dice, no tienes arte ni parte en este asunto porque no eres íntegro delante de Dios. Y la pregunta que usted se puede hacer y nosotros podemos hacernos en esta mañana, en este momento, ¿cómo es que este hombre creyó? Y ahora se nos dice se nos dice, no tienes ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Y entonces podemos ver aquí una fe simulada, una fe que no es verdadera. Pueden parecer, puede haber sido bautizado, puede haber sido estar en el rol de la membresía, puede haber realizado acciones en favor de la iglesia, en favor de la comunidad, en favor del pueblo. Se fueron bautizados, se asombraban con los sermones, cantaban con esfuerzo, con ánimo. Quizás llegaban temprano, quizás estaban en la iglesia puntualmente todos los domingos. Pero aquí hay un detalle interesante. Su corazón aún no es recto delante de Dios. Y quizás estas cosas uno puede decir, ah, pero él era miembro de la iglesia, ah, pero él está en la iglesia, ah, pero él fue bautizado, hizo profesión de fe. Pero aún su corazón necesita ser transformado. Una vez más, veamos el verso 20 y el verso 21. Mire lo que dice el verso 20, que tu dinero perezca contigo, contestó Pedro, porque intentaste comprar el don de Dios con dinero. Ya hemos leído el verso 21. Que tu dinero perezca contigo, pues has pensado que el don de Dios se compra con dinero. Al ver Simón, cómo es que luego de Pedro y Juan orar en medio de las personas y las personas reciben al Espíritu Santo, Simón dice, yo también quiero esto para mí. Quiero comprar. ¿Cuánto cuesta? Quiero adquirir esta autoridad que ustedes tienen, este poder sobre las personas, este nombre sobre las personas para yo hacer lo mismo. Y podemos decir en esta mañana, es posible que nosotros estemos cerca del Evangelio, ser bautizados, congregar,
estar en medio del pueblo de Dios, del pueblo santo de Dios, y aún así tener un corazón que necesita ser transformado. Y aún así, domingo tras domingo, año tras año, puedes estar congregando, ocupando un lugar en los asientos, ocupando un lugar dentro del pueblo de Dios. Y el gran peligro es una religión utilitaria que busca a Dios no por quien Él es, que busca a Dios por los beneficios que Él puede ofrecer. ¿Se dan cuenta de Simón? Simón no está interesado en conocer más a Dios. Simón está interesado en adquirir, en comprar algo que se da por gracia. Simón está importándose poco con conocer a Dios y está más interesado en conocer o adquirir los beneficios de esta autoridad que traía orar, curar, sanar, libertar y hacer libres a las personas. Podemos decir que no podemos comprar lo que es dado por gracia. Lo que está intentando hacer Simón es querer comprar poder, autoridad, reconocimiento, influencia espiritual que ya están disponibles en Cristo. Pero él no puede ver esto porque su corazón está más cegado, está cegado, porque su corazón ama el protagonismo, porque su corazón está tan embebecido que desea ser admirado, que desea ser reconocido. Él quiere ser el admirado. Él quiere ser el que tenga todo el reconocimiento. ¿Se dan cuenta entonces de este gran desafío al cual nos encontramos en este texto? Estamos delante de un texto que nos va a ayudar a entender la importancia de la regeneración, de la importancia que el Evangelio debe transformar tu corazón. Delante de la tentación de trascender, de buscar la preeminencia, reconocer que el Señor está por encima de todo y de todos. Es interesante cuando vemos la expansión del Evangelio, cuando vemos que el Evangelio llega a Samaria, un lugar reconocido por que la gente de esa ciudad no era pues la más devota, ¿no? Era gente que estaba siempre tendiendo, siempre buscando a otros dioses. Esta ciudad que era conocida por, había llegado el mensaje del Evangelio, pero que ahora en medio de ese lugar un hombre llamado Simón el Mago, y que ya hacía tiempo que estaba allí, y que ya hacía tiempo que estaba llevando el mensaje de salvación, perdón, viviendo una vida distante al mensaje de salvación. Lo interesante de poder ver en el texto es el avance del mensaje. Muchas personas, dicen Samaria, creyeron en Cristo Jesús, pero no todas, pero no todas, no todas manifiestan ese proceso de transformación en sus vidas. Y quiero dejarle esta reflexión breve al inicio. Usted puede ser miembro de la iglesia local. Usted puede tener años y tiempo. Su familia puede estar aquí, pero necesita pasar por un proceso de transformación en su corazón. El Evangelio está llegando a Samaria, pero no todos los de Samaria
pasan por ese proceso de regeneración en la vida y en los corazones de las personas. Este evangelio ha cruzado las fronteras, pero no todos han sido transformados por el evangelio. Si podemos ver el verso 9, abra su Biblia por favor en Hechos, el verso capítulo 8, el verso 9. Mire lo que dice el texto. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Ya practicaba la magia, había llegado a asombrar a la gente. Simón no es un charlatán que aparece de un momento a otro de manera introspectiva y luego desaparece. Simón es un charlatán que tiene autoridad, que tiene tiempo, que tiene un título y que había producido en las personas un asombro, porque la gente decía, ¿cómo es que hace estas cosas? ¿Cómo es que él puede realizar tamañas cosas que nosotros no podemos hacer? Justino Mártir y Irineo dicen lo siguiente de él, que quizás este Simón haya sido, haya sido quien fundó una secta gnóstica que atribuía honores divinos, que se atribuía honores divinos. ¿Y no es eso acaso lo que estamos viendo aquí ahora en ese texto? No lo afirma, esto no lo afirmo, pero ya hay gente que estaba comentando esto. Pero quiero detenerme otra vez más con ustedes para meditar. La religiosidad puede ser un disfraz muy sofisticado para el orgullo. Simón era el grande en su sistema, en su manera, en su cosmovisión, en su mundo. Él es el grande. Pero ha encontrado un sistema mayor que es el evangelio, el cristianismo. Pero él no busca humillarse y reconocer que delante de Cristo él no es nada. Él busca comprar. Él busca adquirir. Él busca tener poder. Y esto le podríamos llamar como la admiración que muchos tienen. Vamos a suponer, vamos a suponer que usted en algún momento de su vida entendió que este sistema era el correcto. Esta manera de ver el mundo era el correcto. Pero ahora que usted conoce el mensaje de salvación, el evangelio, lo que se espera es que usted se entregue al Señor y diga, Señor, todo esto pasado es, me entrego a ti y mi vida toma un giro, cambia de rumbo. Y en este sistema, Simón es el llamado, el que tiene toda la autoridad. Y luego que pasa a conocer el mensaje de salvación, él continúa queriendo para sí ser reconocido. Como hemos visto en los versos 2 y 13, la fe de este hombre
Él acepta, mira lo que dice, pero cuando creyeron Felipe que anunciaba el evangelio de Dios en nombre de Jesucristo y en él se bautizaban hombres y mujeres. Miren lo que dice el verso 13. También creyó Simón y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían y estaba atónito. Él cree, es bautizado, camina con los líderes, se admira de los milagros y la predicación y la enseñanza del mensaje de salvación, anda con ellos. Pero una vez más, este hombre necesita algo. Y es por eso que estaba diciendo, mis hermanos, puede estar enrolado en el rol de miembro de la iglesia, puede estar año tras año con nosotros, pero esto puede verse convertido en una vestimenta, en un ropaje espiritual. Y usted hasta puede quizás usar términos de la jerga teológica presbiteriana reformada para decir, mire, yo soy, yo creo, yo vivo esto. Y puede decir, yo sigo a Cristo, claro que sí. Pero el verso 21 una vez más resuena, replica en nuestros corazones. No tienes tú ni parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Puedes estar diciendo amén a las predicaciones, puedes estar leyendo tu Biblia, pero aún tu corazón está distante. Aún tu corazón necesita ser confrontado. El lenguaje que usas puede ser muy depurado. Bíblicamente estás en lo correcto, pero no estás aplicando, no está transformando esta verdad tu corazón, porque lo que estás adorando no es a Dios, es a tu propio ídolo que eres tú. Mientras la magia propone el poder de manipular con técnicas, el evangelio es la gracia que se recibe por la fe y nos sometemos al carácter soberano de Dios. Mientras la magia es el poder impersonal transferible que se transfiere de una persona a otra, que la vas a usar. El evangelio es la gracia que es el Espíritu Santo mismo que se ofrece a nosotros como el consolador en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Mientras que la magia es el objetivo de controlar lo divino para beneficio propio, para lucro personal. El evangelio es el objetivo de someternos diariamente a Dios para su gloria y reconocer que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces, hay un término que se dice, se llama la simonimia, que es el hecho de llamar para nosotros la gloria, que es reconocer que nosotros podemos adquirir para nosotros el poder, es querer comprar cargos, dones, oficios, cuando entendemos que esto es por gracia. Cuando alguien es llamado por el Señor, no es llamado porque Él tiene algo que dar, es algo que el Señor va a hacer en la vida de la persona. Y no es algo que yo quiero adquirir con dinero para decir, yo quiero obtener fortuna, fama, poder, reconocimiento, quiero tener estatus dentro de la iglesia. Y quiero que podamos ver ahora este proceso, hermanos. Estamos hablando de la decadencia de este hombre para entender la gracia.
La decadencia de corazones que están distantes de Dios y que buscan a través del lenguaje, del ropaje cristiano, ser reconocidos como tal. Y esto es serio, esto es serio. Quiero preguntarte, hermano, cuando vienes a Dios, lo haces como una criatura que se arrodilla ante el soberano ser, creador del cielo y de la tierra, o te acercas como un consumidor más buscando algo de él, que busca regatear, que busca negociar con Dios. Ah, Señor, si tú haces esto, yo haré esto por ti. Hace mucho tiempo atrás, antes se colocaban pancartas diciendo gracias, Señor, por el milagro. O antes, usted no sé si me recuerdan que en los periódicos se colocaban gracias, Señor, por el milagro, no sé de quién, no sé de cuánto. Y ahora, como cumplimiento de esta promesa, estoy colocando este aviso, ¿no? Se colocaban avisos antiguamente en los periódicos, se colocaban pancartas que decían, gracias por el milagro, Señor, porque ahora ya que has hecho este milagro, yo cumplo porque parece ser que Dios necesita de estas cosas. Quiero que podamos ver, acompáñeme por favor ahora al verso 21. Quiero que podamos ver cómo es que el texto nos muestra algunas cosas importantes. Y quiero que tú me acompañes para que puedas ver esto en la Biblia. El verso 21. ¿Qué dice del corazón el verso 21? ¿Cómo es que, cómo es que el texto muestra el corazón de esta persona? ¿Qué dice el verso 21 del corazón, del corazón? ¿Qué dice? Tu corazón no es recto. Tu corazón no es recto delante de Dios. Ahora, ¿qué dice? ¿Qué hace? ¿Qué se hace en el verso 22? ¿Qué le dice el verso 22? Arrepiéntete de esta tu maldad. Y luego, ¿qué más dice? Y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Entonces estamos viendo que la situación diagnostica la situación del corazón diciendo, tu corazón no es recto delante de Dios. Llama al arrepentimiento, como nos dice el verso 22, señala el camino, ruega a Dios y si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Verso 23, por favor. ¿Qué dice el verso 23? ¿Qué dice? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. ¿Qué le parece? Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que está tu corazón. ¿No le llama la atención este verso? Real, revela la real situación del corazón de Simón.
Pedro está mostrándole a Simón la real situación de su corazón. Muestra su enfermedad, muestra la medicina y cómo él tiene que hacer para salir de esa situación. Hermanos, aquí hay un llamado serio para este hombre. Delante de la realidad en la cual este hombre es mostrado, el texto dice, arrepiente, arrepiente. Este hombre que busca el reconocimiento y que busca en el cristianismo mantener su estatus, el texto dice que hay un llamado al arrepentimiento. Y quiero que podamos meditar ahora en esta mañana sobre la importancia de arrepentirnos. Pero quiero invitarlo a poder pensar qué es la fe. Quisiera leerle algo parte de los documentos que tenemos. Dice, la fe verdadera no es solamente un conocimiento cierto por el cual tengo por verdadero todo lo que Dios nos ha revelado en su palabra. No es solamente un conocimiento. Y quizás usted diga, bueno, pues en ese ítem sí estoy aprobado porque conozco, sé realmente la doctrina. También una confianza segura que el Espíritu Santo obra en mi corazón por el Evangelio, de que no solamente a otros, sino a mí me ha sido perdonado por el pecado y me ha sido dada la justicia eterna y la salvación gratuitamente por pura gracia, solamente por el mérito de Cristo. Simón podemos decir que sí movía la cabeza y decía amén a todas las grandes verdades. Un conocimiento intelectual, amén a todo lo que se decía, amén a los milagros, a las manifestaciones que se hacían. Pero le faltaba la confianza que nace de un corazón arrepentido. Le falta un cambio de corazón. Delante de esta realidad, entonces, hermanos, Simón quiere tener el poder y nosotros amamos al Espíritu Santo y decimos, Señor, haz de mí lo que tú quieras. Tú tienes el poder de transformar mi vida luego que hemos sido alcanzados por su gracia. Nos arrepentimos en el fondo de nuestros corazones cada vez que pecamos, cada vez que actuamos delante del Señor de manera equivocada. Nos asombramos y decimos, Señor, gracias porque tú eres un Dios maravilloso que en medio de esta creación puedo deleitarme y puedo reconocer tu poder y te busco, Señor. Y cada vez que comienzo a meditar en tu palabra, no hago más que buscar estar de rodillas delante de ti, Señor, para reconocer tu gran poder. Los samaritanos, como hemos visto en el verso 2, creyeron y se bautizaron y perseveraron. Pero Simón creía y fue bautizado y no perseveró en su vida de piedad, en su piedad, en su vida diaria de devoción, de entrega a Dios, sino que vivía en la codicia de aún ser reconocido como el más grande,
de aún ser reconocido como un líder espiritual, de aún ser reconocido como alguien que tiene el poder, el nombre grande. Y delante, cuando somos confrontados, no nos irritamos. Mire lo que dice el verso 24, por favor. Mire lo que dice el verso 24. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga contra mí. ¿Qué le parece? Si alguien le dijera a usted, hermano, entonces ora por mí para que todo lo que estamos viendo en su palabra no sea hecho contra mí, ¿qué haríamos? ¿O qué diríamos de este personaje? Si alguien te dice, ora por mí, entonces para que este mal no venga contra mí. Simón está respondiendo con una petición. Rogad vosotros al Señor por mí. ¿Qué haría un regenerado? ¿Qué haría uno alcanzado por la gracia del Señor? Diría, Señor, perdóname por el pecado que he cometido delante de ti. Me arrepiento, Señor. No soy feliz con aquello que he hecho, dicho, pensado. Pero ¿qué hace este Simón? Dice, por favor, intercedan por mí para que esos males no caigan contra mí. ¿Se da cuenta de la diferencia? ¿Percibe la diferencia en estas dos realidades? Uno está pidiendo, diciendo, Señor, que los males no caigan contra mí, en tanto que un regenerado dice, Señor, un alcanzado por la gracia del Señor dirá, Señor, no soy digno de estar aquí. Perdóname, perdona mi pecado. Ayúdame en mi flaqueza a confrontar esta realidad de un corazón que necesita ser alcanzado por tu gracia. ¿Qué podemos entonces decir a todo esto? Podemos decir que en este momento Simón tiene miedo, ¿sabe a qué? Al castigo, a perder la reputación. Quiere que el dolor desaparezca. No quiero pasar por esto, pero continúa amando el pecado. En tanto que uno que es arrepentido, que ha pasado por la gracia, regenerado, entiende que su ofensa es contra Dios. Quisiera preguntarte en esta mañana, cuando tu conciencia, luego del pecado, te acusa, ¿te duele realmente haber sido descubierto o te duele más haber pecado contra Dios? Una cosa es que cuando somos, como se diría así, ¿no? Cuando somos pegados infraganti, ya no nos queda otra más que reconocer y decimos, sí, pues perdóname por lo que ha pasado. Y otra cosa es reconocer nuestra falta, así hayamos sido flagrados o no. Podemos, para terminar, hermanos, ¿qué tiene que esto ver con Cristo? Podemos decir que nuestro Señor Jesucristo se da en gracia, no cobra, no exige un pago por su presencia, no vende su gracia, porque dice, de gracia recibiste y de gracia dar. Cristo es quien endereza lo que anda torcido. No rechaza a este hombre,
Por el contrario, lo está confrontando para que él pueda arrepentirse. Cristo es aquel quien paga el precio. Quisiera dejar algunas reflexiones. Quizás tú que estás pensando ahora en esta realidad, que has sido bautizado, que has hecho profesión de fe, que estás iniciando en la vida cristiana, que has pasado por este proceso de bautismo, pero tu corazón aún no es recto delante del Señor. Examina cómo está tu corazón. ¿Buscas a Cristo por lo que Él es o por lo que Él te puede dar? El llamado de Pedro que hace aquí el texto es arrepiéntete. Quiero entonces que podamos pensar que el gran problema de este hombre es la idolatría de su propio corazón, de su propio ser. Necesitamos confrontar ese pecado con el Evangelio. Si aún tu corazón reconoce que hay cosas que necesitas cambiar, dejar, confrontar, busca a Cristo. Si ves que en tu corazón aún no hay integridad, busca conocer más de Cristo para amarlo más a Él y desterrar de tu corazón ese corazón que nos lleva, nos impulsa a la idolatría de nuestro propio ser. Simón el mago fue bautizado, creyó, pero aún le faltaba algo. Vamos a orar a nuestro Dios. Padre Santo, tú que escudriñas el corazón y conoces los pensamientos, examínanos y ve si hay en nuestros caminos perversidad y guíanos hacia el camino eterno. Perdónanos por las veces que hemos buscado tus dones, que hemos buscado más los beneficios que estar vestidos de piedad, de deseos genuinos, de servirte, de adorarte con amor, con integridad, reconociendo que nuestro pecado, que nuestro corazón necesita ser perdonado por sus pecados. Señor, gracias por este llamado que haces para el arrepentimiento. Danos, Señor, un corazón que te ame a ti mismo, no solo por aquello que recibimos, que que nuestra fe no solamente sea un mover de cabezas y decir amén a todo, sino que sea esa confianza viva en Cristo Jesús. Que busquemos antes del poder la presencia tuya, que anhelemos la autoridad para vivir en sumisión a ti, que tu Espíritu Santo obre en nuestros corazones el arrepentimiento, para que podamos reconocer que te hemos ofendido. No, no solo por el miedo al castigo, sino por quien tú eres, nuestro Dios Santo, temible. Transforma este corazón torcido en un corazón que te ama, un corazón recto. Quita de nosotros, Señor, el orgullo que podamos tener. Quita esa hiel de amargura, estos corazones que están encadenados a buscar la gloria para nosotros, el reconocimiento.
y llénanos de Cristo, Señor. Que sea tu justicia y no la nuestra. Que sea tu santidad que transforme nuestros corazones. En Cristo Jesús.